El aviso estaba pegado torcido en la puerta principal, las letras rojas en negrita imposibles de pasar por alto. Advertencia final: desocupe el lugar en un plazo de 30 días o enfréntese a acciones legales. El estómago de Daniele se retorció mientras lo arrancaba, con las manos temblorosas a pesar de las docenas de cartas similares que había recibido en el último año. Esta era diferente. Las palabras eran más afiladas, más frías, selladas con una autoridad que no dejaba espacio para la esperanza. Dentro, su hija Mía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, coloreando las pocas páginas que quedaban en un libro de actividades gastado. Las paredes eran delgadas, el techo manchado por el agua, el aire denso con el olor a madera húmeda. Pero era un hogar. Su hogar. «Mamá, ¿el cartero vino otra vez?», preguntó Mía sin levantar la vista. Daniele arrugó la carta en su puño y forzó una sonrisa. «Solo otra factura, cariño. Nada que no podamos manejar». Besó la cabeza de su hija y caminó hacia la cocina, donde ya se acumulaba una pila de sobres sin abrir junto a la tostadora. Su pecho dolía con el peso de ellos. Trabajaba en 2 empleos, turnos de día en un restaurante y noches limpiando oficinas, pero nunca era suficiente. La renta seguía subiendo, mientras su salario apenas alcanzaba para comida y electricidad. Y luego estaba él. Conoció por primera vez a su casero, Richard Wetmore, una tarde gris hacía meses. Llegó en un brillante Mercedes negro, el tipo de coche que desentonaba en su calle llena de grietas. Un hombre alto, de unos 40 años, con el cabello peinado y mechones plateados, y un abrigo hecho a la medida, había observado su casa con la mirada distante de un coleccionista evaluando una pieza a subasta. «Deberías considerar vender», dijo, como si fuera la sugerencia más natural del mundo. «Este vecindario está muriendo. Planeo reconstruir toda la manzana. Oficinas, condominios de lujo. Cuanto antes te vayas, más generosa será mi oferta». Daniele cruzó los brazos, intentando mantener firme la voz. «Este es el hogar de mi hija. No me voy a ir solo porque usted quiera construir otra torre de vidrio». Él sonrió entonces, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Todos tienen un precio, señora Harris. Ya lo verá». Ahora, al mirar el aviso en su mano, Daniele sentía esa sonrisa persiguiéndola. Él había enviado abogados. Había enviado inspectores que citaban su casa por cada violación menor. 2 veces, la luz se había cortado misteriosamente por reparaciones. Cada vez, él insistía en que estaba librando una batalla que no podía ganar. Esa tarde, llevó a Mía a la tiendita de la esquina para comprar víveres con lo último de sus propinas. De regreso, un coche elegante avanzó lentamente por la calle. No necesitó mirar para saber quién era. La ventana bajó y Richard se inclinó, con la voz tan suave como siempre. «Buenas noches, Daniele. Supongo que viste el aviso». Su agarre sobre la mano de Mía se hizo más fuerte. «No nos vamos». Richard soltó una risa breve. «La terquedad es admirable, hasta que se vuelve necedad. Piensa en tu hija. ¿No estaría más feliz en un lugar mejor? Paredes nuevas, un barrio más seguro. Te aferras a un barco que se hunde». Mía tiró del brazo de su madre. «Mamá, vámonos». La mandíbula de Daniele se tensó. «Esta casa es todo lo que tenemos. Y no se la voy a entregar solo porque a usted le sobra dinero». La sonrisa de Richard titubeó, la máscara resbalando por un instante. «Entonces supongo que dejaremos que los tribunales decidan». Subió la ventana y se marchó, las luces traseras brillando en rojo como una advertencia. Esa noche, Daniele se quedó despierta escuchando la lluvia gotear a través de la grieta en el techo. A su lado, Mía dormía plácidamente, abrazando un conejo de peluche con una oreja rota. Daniele miraba hacia la oscuridad, con los puños cerrados. Estaba cansada de avisos, cansada de amenazas, cansada de ver cómo hombres como Richard creían que podían arrasar con vidas solo porque tenían poder. Se susurró a sí misma. Esta vez, no. 2 días después, las luces se apagaron. Fue justo después del atardecer.
Daniele estaba ayudando a Mia con la tarea en la mesa de la cocina, con la única lámpara parpadeando de manera incierta, cuando de pronto la habitación cayó en la oscuridad. El zumbido del refrigerador murió, el ventilador del techo se detuvo lentamente. «¿Mamá?», susurró Mia, deteniendo su lápiz a medio trazo. El estómago de Daniele se hundió. Había pagado la factura de la luz, apenas 2 días antes. Esto no era un accidente. Tanteó su teléfono y usó la linterna para revisar la caja de fusibles. Todo parecía en orden. Entonces, a través de las paredes delgadas, escuchó voces afuera. Al salir al porche, vio a 2 trabajadores de la compañía subiendo a una camioneta. «Oigan», gritó. «¿Qué está pasando?». Uno de los hombres la miró de reojo, incómodo. «Órdenes de cortar el servicio. Problema de mantenimiento». «¿Mantenimiento?», repitió ella, con la voz en aumento. «No pueden simplemente, aquí vive mi hija». Los hombres evitaron su mirada, murmuraron algo sobre solo seguir órdenes y se marcharon. Daniele se quedó allí, en la calle que se oscurecía, con los puños temblando. «Richard». Adentro, Mia había apretado a su conejo de peluche en su regazo. «¿Por qué está tan oscuro, mamá? ¿Va a ser así toda la noche?». Daniele forzó una sonrisa tranquila, aunque el corazón le golpeaba fuerte. «Solo es un contratiempo, cariño. Vamos a encender unas velas. Será divertido, como acampar». Rebuscó en los cajones hasta encontrar unas cuantas velas a medio usar. Cuando las llamas comenzaron a parpadear, Mia soltó una risita nerviosa, abrazando más fuerte a su conejo. «¿Podemos asar malvaviscos como en un campamento de verdad?». El pecho de Daniele dolió. «Lo intentaremos», susurró, aunque lo único en lo que podía pensar era en lo calculado que era todo aquello. Richard no solo la estaba presionando, la estaba castigando. A la mañana siguiente, se presentó en el edificio de oficinas de él, con la pequeña mano de Mia aferrada a la suya. El vestíbulo relucía con pisos de mármol y paredes de vidrio, su nombre, Wetmore Development, grabado en letras doradas sobre el mostrador. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa educada, pero helada. «Necesito ver a Richard», dijo Daniele, con la voz firme a pesar del calor que le subía al pecho. «¿Tiene cita?». «No». «Pero dígale que Daniel Harris está aquí». Una larga pausa. Luego, con visible desgana, la mujer levantó el teléfono. Momentos después, el propio Richard apareció, tan calmado y pulido como siempre, con un traje hecho a la medida. «Daniele», dijo con suavidad, como saludando a una vieja amiga. «¿A qué debo el placer?». «Cortaste nuestra luz», soltó ella, su voz resonando en el brillante vestíbulo. Varias cabezas se giraron, ojos curiosos observando. La sonrisa de Richard no titubeó. «Ahora. No hagamos un espectáculo. Si hubo un problema, debió de ser un error administrativo». «¿Un error administrativo?». La voz de Daniele temblaba de rabia. «Mi hija pasó la noche temblando en la oscuridad por tus juegos». Por primera vez, la máscara de Richard se resquebrajó, su tono bajó lo suficiente para que solo ella lo oyera. «Tú puedes hacer que esto acabe, Daniele. Firma los papeles. Acepta el dinero. Aléjate. ¿Por qué hacer la vida más difícil de lo que ya es?». Los ojos de Daniele ardieron, pero se negó a parpadear. «Porque esta es nuestra casa. Y no voy a dejar que nos intimides para sacarnos de ella». Se dio la vuelta y salió, con Mia aferrada con fuerza a su mano. La niña la miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿vamos a estar bien?». Daniele respiró hondo. El peso del miedo le oprimía el pecho, pero obligó a su voz a sonar firme por el bien de Mia. «Vamos a estar bien, cariño. Te lo prometo». Pero por dentro, no estaba segura de cuántas batallas más podría pelear. 3 noches después, el agua dejó de correr. Daniele acababa de terminar su turno nocturno en el restaurante y llegó tambaleándose a casa, agotada, solo para encontrar a Mia en la cocina, sosteniendo un vaso vacío bajo el grifo. «No funciona, mamá», dijo con voz pequeña. «Lo abrí todo».
Daniele giró la manija a ella misma, pero solo salió un gorgoteo hueco, seguido de silencio. El pecho se le apretó. Primero la luz. Ahora esto. Rachel estaba apretando los tornillos uno por uno. Se agachó para mirar a Mia a los ojos, forzando una sonrisa en sus labios. No te preocupes, cariño. Compraremos agua en la tienda. Pero necesito bañarme para la escuela mañana, susurró Mia. ¿Y si los niños dicen otra vez que huelo raro? Daniele la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Había luchado tanto por mantener a su hija a salvo de la vergüenza, de sentirse menos que los demás niños. Ahora Rachel estaba convirtiendo hasta la dignidad más básica en un arma. Al día siguiente, Daniele llenó garrafones de plástico en el fregadero del restaurante antes de regresar a casa. Los cargó por el vecindario, con los brazos doliéndole, mientras la gente la observaba. Algunos vecinos le dieron miradas de compasión, otros apartaron la vista, sin querer involucrarse. Al llegar a su porche, encontró a Rachel apoyado con aire casual en la barandilla, su Mercedes estacionado en la acera. Parecía sacado de una revista, no de su barrio en ruinas. ¿Acarreando agua ahora?, dijo con suavidad, sus ojos deteniéndose en los pesados recipientes que ella cargaba. Te estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Daniele dejó caer los garrafones con un golpe sordo, respirando agitadamente. Aléjate de mi casa. La sonrisa de Rachel se ensanchó. Ya no es tu casa, Daniele. Es mía. Tú solo eres una inquilina ocupando tiempo prestado. Mia asomó la cara tras la cortina, con el rostro pálido. Daniele dio un paso al frente, bloqueando la vista de su hija. No te tengo miedo. Oh, pero sí me temes, dijo Rachel en voz baja, inclinándose lo suficiente para que solo ella lo oyera. Y deberías. Tienes una hija que proteger. Un accidente, un error, y el mundo puede ser muy implacable. La respiración de Daniele se atoró en su garganta. ¿Era eso una amenaza? Ya no podía distinguir dónde terminaba su crueldad y dónde empezaba su peligro. Esa noche, Daniele se sentó a la luz de las velas, mirando cómo Mia se dormía en el sofá con su conejo de peluche bajo la barbilla. El silencio de la casa la envolvía, más pesado que nunca. Susurró en la oscuridad, más para sí misma que para nadie. No voy a dejar que lo pierda todo. No lo haré. Pero por primera vez, sintió el temblor de la duda muy dentro de sí. Sucedió un sábado por la tarde. Daniele había llevado a Mia al pequeño parque a unas cuadras de distancia, uno de los pocos lugares seguros que quedaban donde su hija podía correr y reír sin preocuparse por las facturas, la oscuridad o los grifos secos. Los columpios chirriaban, el tobogán brillaba bajo la luz del atardecer y, por un breve momento, Daniele se permitió respirar. Se sentó en un banco, sorbiendo de un vaso de cartón con café barato, mirando a Mia perseguir a otra niña alrededor de los juegos. Pero entonces el corazón de Daniele dio un vuelco, porque reconoció a la otra niña. Rizos rubios rebotando, vestida con ropa de diseñador demasiado fina para el polvoriento parque, era la hija de Rachel. Los ojos de Daniele recorrieron el parque. Efectivamente, una mujer estaba de pie cerca, pegada a la pantalla de su teléfono, seguramente una niñera. Richard, por supuesto, no estaba allí. Daniele se tensó. No quería problemas. Casi llamó a Mia de regreso a su lado, pero entonces lo vio. La niña había trepado hasta lo alto de la estructura de juegos, tambaleándose peligrosamente sobre la barandilla. La niñera seguía pegada a su pantalla. «Ten cuidado», gritó Daniele, poniéndose de pie de inmediato. La niña rió, equilibrándose como si caminara sobre una cuerda floja. Entonces su pie resbaló. «Mamá», chilló Mia mientras el pequeño cuerpo se inclinaba hacia adelante. Daniele no lo pensó. Corrió. En un solo movimiento, se lanzó bajo la plataforma, con los brazos extendidos. La niña cayó, la cabeza apuntando hacia el suelo, pero Daniele la atrapó en el aire, golpeando con fuerza su propio costado mientras la estrechaba contra su pecho. El mundo giró. La grava se le incrustó en la piel. La niña sollozaba, temblorosa, pero viva.
La niñera por fin levantó la vista, su teléfono cayendo al suelo con estrépito. «Dios mío», chilló, corriendo hacia ellas. Daniele se incorporó, gimiendo por el dolor en sus costillas, y le entregó a la niña con cuidado. «¿Está bien?» Solo asustada. El rostro de la niñera estaba pálido. «El señor Whitmore me va a matar». La mandíbula de Daniele se tensó. Quizá debería preguntarse por qué su hija casi se rompe el cuello en primer lugar. Esa tarde, una camioneta negra se detuvo frente a la casa de Daniele. Richard mismo bajó, con una expresión inescrutable. Ella abrió la puerta antes de que él pudiera tocar, los brazos cruzados. ¿Vienes a cortarme el aire esta vez? Sus ojos se desviaron hacia adentro, donde Mia estaba en el sofá mirando caricaturas, y luego volvieron a ella. Me enteré de lo que pasó en el parque. Daniele alzó el mentón. Tu hija pudo haberse hecho mucho daño. Tal vez peor. Necesita más que una niñera con un teléfono. Por primera vez, la máscara de confianza de Rachel vaciló. Pasó una mano por su cabello perfectamente peinado y exhaló despacio. Ella me dijo que la atrapaste. Que la salvaste. La voz de Daniele fue firme. La salvé porque es una niña, no porque sea tu hija. Richard la observó en silencio. Luego, con una suavidad inesperada, dijo. Te debo una. Las palabras flotaron pesadas en la entrada, extrañas en la boca de un hombre que siempre había hablado en términos de poder y posesión. Daniele no respondió. Simplemente cerró la puerta, dejándolo en el porche, con su reflejo titilando en el vidrio como un hombre que, por primera vez, no estaba seguro de tener el control. El lunes por la noche, Daniele regresó a casa del restaurante con los pies adoloridos y el olor agrio de grasa impregnado en su uniforme. Estaba forcejeando con las llaves cuando lo notó, un sobre grande, color crema, metido en la ranura de la puerta. El estómago se le hundió. ¿Otro aviso? ¿Otra amenaza? Lo abrió de un tirón, y se quedó helada. Dentro había un cheque. $10,000. Un papelito iba sujeto con un clip, escrito con letra cuidadosa, por salvar la vida de mi hija. Y usa esto para mudarte a un lugar mejor. R.W. Daniele lo miró fijamente, el calor subiéndole al rostro. $10,000 era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Podía pagar deudas, mudarse con Mia a un apartamento más seguro, quizás incluso comprarles un nuevo comienzo. Pero sabía lo que era. No gratitud. Una correa. Al día siguiente, Richard apareció en persona. Bajó de su coche, impecable como siempre, esta vez sosteniendo una bolsa de regalo. No cobraste el cheque, dijo con calma, recostándose en el cofre de su Mercedes. Daniele cruzó los brazos. Porque no estoy en venta. Esto no se trata de comprarte, respondió, con un tono suave, ensayado. Se trata de ayudarte. Atrapaste a mi hija cuando pudo haber muerto. Eso no es algo que tome a la ligera. Entonces enséñale a tu niñera a levantar la vista del teléfono, disparó Daniele. La mandíbula de Rachel se tensó, pero en vez de explotar, extendió la bolsa. Esta vez no es dinero. Solo algo para Mia. Daniele dudó, luego miró con cautela dentro. Un par de tenis nuevos, de esos que Mia había suplicado tener cuando los vio en el escaparate meses atrás. Por un momento, su corazón se ablandó. Pero enseguida la golpeó de nuevo la realidad. Cuerdas. Siempre cuerdas. Esa noche, se sentó en la mesa de la cocina, mirando los zapatos mientras Mia dormía en la habitación contigua. No podía negar cuánto le encantarían a su hija, cuánto se los merecía. Pero tampoco podía deshacerse de la sensación de que aceptar cualquier cosa de Richard significaba dejarlo hundirse más en sus vidas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No tienes que luchar más. Solo di que sí. Nosotros nos encargaremos de ti. No contestó. Puso el teléfono boca abajo y se cubrió los ojos con las palmas. A la mañana siguiente, Mia corrió hacia la puerta y vio los zapatos sobre la mesa. Sus ojos brillaron. Mamá.
¿Son para mí? Daniele vaciló. Son, del señor Whitmore. Mia chilló de alegría, se los puso de inmediato y dio vueltas encantada. Son perfectos. Mamá, mira. Ahora siento que puedo correr más rápido. Daniele forzó una sonrisa, pero el estómago se le retorció. ¿Cómo explicarle a su hija que los regalos no siempre eran regalos, que a veces eran cadenas disfrazadas? Esa tarde, Richard volvió a llamar. Su voz era medida, baja, casi persuasiva. Daniele, me has resistido durante meses. Pero ahora, has salvado a mi hija. Estamos unidos, te guste o no. Deja de resistirte. Déjame ayudarte. Acepta lo que ya es tuyo. Daniele apretó la mandíbula, su voz firme aunque el corazón le latiera con fuerza. Tú no decides lo que es mío. Y no tienes derecho a poseerme. El silencio se prolongó un instante. Entonces Richard dijo suavemente, casi como una promesa. Ya veremos. La invitación llegó un jueves por la noche, entregada no como una opción, sino como una orden. Un golpe retumbó en la puerta de Daniele. Al abrir, el chofer de Richard estaba allí, alto e impasible con un traje negro. El señor Whitmore solicita su presencia en su casa esta noche, dijo con frialdad. El transporte está dispuesto. El pulso de Daniele se aceleró. Dígale que no estoy interesada. El hombre no parpadeó. Señora, me temo que no es una petición. Una hora después, Daniele estaba de pie en la mansión deslumbrante de Richard. El contraste mareaba, techos altos, pisos relucientes, la lámpara de araña brillando sobre sus cabezas. Mia le apretaba la mano con fuerza, sus ojitos recorriendo el lugar con nerviosismo. Richard descendió la escalera como un hombre acostumbrado a ser admirado, su voz suave como terciopelo. Daniele. Mia. Bienvenidas. Ella se irguió. ¿Por qué estoy aquí? Para hablar, respondió Richard simplemente. Señaló hacia la sala, donde un fuego chisporroteaba en una chimenea de mármol. Por favor. Se sentaron, Daniele en el borde del sofá, Mia encogida contra su costado, Richard cómodo en un sillón como si aquello fuera su reino y ella una súbdita. Has estado luchando contra mí durante meses, empezó él. Pero el destino nos ha entrelazado. Salvaste a mi hija. Eso significa algo. No puedo ignorarlo. Tú tampoco deberías. Daniele lo miró fijamente. La salvé porque era lo correcto. Eso no significa que me poseas. Richard soltó una risa suave, negando con la cabeza. ¿Por qué siempre piensas en términos de propiedad? Esto no es esclavitud, Daniele. Es oportunidad. Tú y Mia merecen algo mejor. Yo puedo dárselos. Un nuevo hogar. Seguridad. Un futuro. Todo lo que tienes que hacer es dejar de resistirte. Ella apretó los puños. ¿Y qué? ¿Dejar que decidas todo por nosotras? Su sonrisa se afinó. Dejarme guiarte. ¿Acaso no es eso lo que hace un hombre fuerte? Proteger a quienes no pueden protegerse. La voz de Daniele se agudizó. Yo me he protegido, y a mi hija, perfectamente bien. Por un largo momento, sus miradas se enfrentaron, la de ella, ardiendo de desafío, la de él, brillando con fría diversión. Entonces Richard se inclinó hacia adelante, su tono bajando a un murmullo. Eres una mujer extraordinaria, Daniele. Fiera. Orgullosa. Admiro eso. Pero el orgullo no paga las cuentas. El orgullo no arreglará tu techo con goteras. El orgullo no le dará a tu hija la educación que merece. Se levantó, caminando despacio hacia la ventana, su reflejo fundiéndose con la noche más allá. Puedes seguir peleando conmigo. Pero eventualmente verás que esa resistencia solo lastima a Mia. Y te odiarás por ello. El pecho de Daniele subía y bajaba con fuerza. Se levantó del sofá, tomando a Mia de la mano. Nos vamos. Richard se giró, con el rostro inescrutable. Por primera vez, no había encanto en su sonrisa, solo una certeza tranquila. Volverás, dijo simplemente.
Porque el mundo no está hecho para que gente como tú gane. No sin alguien como yo. Daniele no respondió. Condujo a Mia hacia la salida, con la espalda rígida y el corazón desbocado. Mientras las pesadas puertas de la mansión se cerraban tras ellas, Daniele susurró para sí misma, feroz e inquebrantable a pesar del terror que la desgarraba por dentro. Lo vamos a demostrar. La primera carta llegó 3 días después, con el sello de un bufete de abogados cuyo nombre Daniele ni siquiera podía pronunciar. La abrió en la mesa de la cocina, con los dedos temblorosos. Dentro había páginas de jerga legal, pero el significado era claro: Richard la estaba demandando por desalojo. La notificación le daba 2 semanas para presentarse en la corte. Si no cumplía, la removerían de inmediato. Mia estaba cerca, tarareando mientras coloreaba. Daniele dobló los papeles rápidamente y los metió bajo una pila de facturas sin abrir. Forzó una sonrisa cuando su hija levantó la mirada. Nada importante, cariño. Solo cosas aburridas de adultos. Pero en cuanto Mia volvió a sus crayones, la máscara de Daniele se resquebrajó. Le temblaban las manos. Richard ya no estaba jugando. Esto era una guerra. Esa noche en el restaurante, Daniele se desahogó con Lila, su única amiga en el trabajo. Quiere aplastarme, Lila. Abogados, dinero, el sistema, todo está de su lado. ¿Y yo qué tengo? 2 empleos, la renta vencida y una hija que me necesita. Lila se recargó hacia atrás, cruzando los brazos. Tienes más de lo que crees. Tienes la verdad. Y la gente odia a hombres como él cuando ven quiénes son en realidad. Daniele negó con la cabeza. Es demasiado poderoso. Lo controla todo. Hasta los policías miran hacia otro lado. Entonces necesitas a alguien que no pueda comprarse, dijo Lila. Busca un abogado que luche por gente como nosotras. Alguien con hambre. Alguien que odie a hombres como él. Esa noche, Daniele se sentó frente a su viejo portátil, con la pantalla rajada en una esquina, buscando sin descanso programas de asistencia legal. La mayoría decía estar saturados. Algunos nunca respondían. Pero un nombre aparecía repetidamente en los foros: Marcus Green, un joven abogado que se había ganado la reputación de aceptar casos imposibles contra propietarios ricos. Le envió un correo electrónico, con las manos temblando mientras escribía. Para su sorpresa, respondió en cuestión de horas: ven mañana a mi oficina. Trae todo. La oficina de Marcus era estrecha, ubicada sobre una lavandería. Era más joven de lo que Daniele esperaba, quizás de poco más de 30 años, con las mangas arremangadas y los ojos encendidos de determinación. Enséñame los papeles, dijo. Ella se los entregó. Los hojeó, con la mandíbula tensándose. Tácticas clásicas de Whitmore. Presionar, intimidar, asustarte para que te vayas. Lo ha hecho antes. He visto su nombre. El corazón de Daniele latía con fuerza. ¿Puede ganar? Marcus levantó la vista, con la voz firme. No si peleamos con inteligencia. Él cuenta con que esté sola. Pero ya no está sola. Por primera vez en meses, Daniele sintió un destello de esperanza. Esa tarde, mientras caminaba con Mia de regreso a casa, vio el coche de Rachel estacionado al final de la calle. Él salió justo cuando pasaban, con una sonrisa afilada. ¿Ya te llegaron los papeles de la corte, Daniele? Preguntó con suavidad. Ella alzó el mentón. Tengo abogado. Por primera vez, la expresión de Rachel vaciló, apenas un instante. Luego volvió su sonrisa, más delgada, más fría. Qué lindo, dijo. Veremos cuánto dura tu abogado cuando se dé cuenta de contra quién se enfrenta. Daniele no se inmutó. Apretó con más fuerza la mano de Mia y pasó de largo, con la voz firme. Ya lo verás, Rachel. No estoy tan sola como piensas. El tribunal era más frío de lo que Daniele esperaba, con pisos de mármol y pasillos resonantes que hacían que el eco de sus pasos sonara demasiado fuerte. Sostenía la mano de Mia mientras pasaban por los detectores de metal, aunque Marcus le había sugerido con suavidad que dejara a su hija en casa. Daniele se negó.
Mia necesitaba ver a su madre luchar, saber que el silencio no era la única opción. Richard ya estaba allí, por supuesto. De pie al final del pasillo, con un traje hecho a la medida y flanqueado por 2 abogados costosos. Su sonrisa al verla era delgada, ensayada. Daniele, dijo con suavidad, como saludando a una vieja amiga. Veo que trajiste compañía. Ella lo ignoró, manteniendo los ojos fijos en la puerta de la sala. Marcus se inclinó y susurró. No dejes que te saque de tus casillas. Ese es todo su juego. Quiere que te enfades para parecer él el calmado y controlado. Dentro, la jueza lucía cansada, ese cansancio que viene de ver demasiados propietarios contra demasiados inquilinos. Los abogados de Richard no perdieron tiempo. Hablaron con voces pulidas, describiendo a Daniele como no cooperativa, combativa, una inquilina que se niega a aceptar una reubicación razonable. Se le ha ofrecido compensación varias veces, su señoría, dijo uno de ellos, deslizando documentos sobre el estrado. Una compensación generosa. Pero insiste en obstruir el desarrollo y en poner en peligro a su propia hija al permanecer en condiciones subestándar. La mandíbula de Daniele se tensó. Me están pintando como la villana. Entonces fue el turno de Marcus. Se levantó, abrochándose su traje barato, con la voz firme pero ardiendo de convicción. Su señoría, esto no se trata de reurbanización. Se trata de poder. El señor Whitmore ha acosado sistemáticamente a mi clienta, cortando la electricidad, cortando el agua, usando intimidación para forzarla a abandonar su hogar. La única razón por la que ella sigue allí es porque se niega a ser expulsada del único lugar estable que su hija conoce. Entregó fotos, la casa a oscuras iluminada por velas, los grifos secos, el aviso pegado en la puerta. Daniele se sonrojó de vergüenza al ver sus propias luchas expuestas, pero cuando miró a Mia, la pequeña apretando su mano bajo la mesa, supo que debía mostrarse. El abogado de Richard bufó. Esas afirmaciones no tienen fundamento. Mi cliente es un empresario respetado. Marcus lo interrumpió, con voz cortante. ¿Respetado? ¿O temido? Porque hay una diferencia. La jueza golpeó suavemente con el mazo. Señor Grene, mantenga la profesionalidad. Pero Daniele notó algo, los ojos de la jueza se quedaron un instante más sobre Richard después de eso. Durante el receso, Daniele salió al pasillo para tomar aire. Richard se le acercó, su expresión finalmente resquebrajada, mostrando un rastro de irritación bajo el encanto. ¿De verdad crees que este circo te salvará? Siseó. Los jueces no fallan en contra de hombres como yo. Vas a perder, Daniele. Y cuando lo hagas, desearás haber aceptado mis ofertas. Ella tragó saliva pero levantó el mentón. Quizá. Pero al menos mi hija sabrá que no me incliné ante ti. Los labios de Richard se curvaron, algo más oscuro asomando en sus ojos. Estás jugando con fuego. Antes de que Daniele pudiera responder, Marcus apareció, interponiéndose. Aléjate, Whitmore. Este no es tu despacho. Aquí no eres dueño de nada. Richard soltó una risita, pero su sonrisa no alcanzó los ojos. Ya veremos quién es dueño de qué muy pronto. De regreso en la sala, Marcus se inclinó hacia Daniele. Lo sacudimos. No está acostumbrado a que lo desafíen. Eso es bueno. Daniele asintió, aunque el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, vio la más mínima fractura en la máscara inquebrantable de Richard. No era la victoria todavía. Pero era el comienzo. El segundo día en la corte comenzó con un silencio pesado. Daniele se sentó rígida en la mesa de la defensa, Mia se había quedado en casa con Lila esta vez, mientras Marcus ordenaba papeles a su lado. Al otro lado del pasillo, Richard irradiaba su habitual confianza pulida, con sus abogados listos y las carpetas apiladas hasta arriba. El proceso se arrastró, números, registros de propiedad, interminables discursos sobre derechos de reurbanización. Los párpados de Daniele se volvían pesados, pero entonces Marcus se levantó. Su señoría, dijo, con la voz más fuerte de lo habitual, tenemos un testigo. Daniele parpadeó. ¿Un testigo?
Las puertas de la sala se abrieron. Y entró la niñera. Richard se puso rígido al instante. Sus abogados intercambiaron miradas de sorpresa. La niñera, Emily, una joven pálida con manos nerviosas, tomó asiento en el estrado. Marcus se acercó con suavidad. ¿Puede decirle al tribunal lo que presenció mientras trabajaba para la familia del señor Whitmore? La voz de Emily temblaba al principio. Yo, fui contratada para cuidar a su hija. Pero vi más que eso. Vi cómo trataba a la señora Harris. Tragó saliva. Él, me dijo que vigilara su casa. Que informara cuando entraba y salía. Una vez, se rió y dijo que el corte de luz le enseñaría una lección. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Richard se levantó de golpe. Objeción. Testimonio irrelevante y de oídas. Pero Marcus contraatacó enseguida. Esto demuestra intención, su señoría. El señor Whitmore ha acosado sistemáticamente a mi clienta. La jueza hizo un gesto para que Emily continuara. Sus manos se retorcían en su regazo. Yo estuve allí el día en que la niña de ella corrió a la calle. El señor Whitmore dijo, déjala que sufra. Pronto cederá. Fue entonces cuando renuncié. La garganta de Daniele se cerró. Ella no lo sabía. Giró hacia Richard, cuyo rostro se había tensado, la mandíbula apretada. El contrainterrogatorio fue brutal. Los abogados de Richard presionaron a Emily, intentando pintarla como resentida, amargada. Pero las grietas estaban a la vista. La mirada de la jueza se detenía más tiempo en Richard ahora, su bolígrafo golpeando contra la libreta. Entonces Marcus sacó su última carta. Tomó el teléfono de Daniele y reprodujo el audio que ella había grabado en la mansión semanas atrás. La sala quedó en silencio cuando la propia voz de Richard llenó el aire. Puedes pelear conmigo. Pero al final verás que resistirte solo lastima a Mía. Y te odiarás por ello. El pecho de Daniele se oprimió al escucharlo de nuevo, pero el impacto en la sala fue innegable. Los jurados se removieron incómodos. Los ojos de la jueza se endurecieron. Durante el receso, Richard pasó como una tormenta junto a Daniele, con la compostura hecha trizas. ¿Crees que esto prueba algo? Siseo. No se gana contra mí. Yo construí esta ciudad. Daniele, con el corazón desbocado, sostuvo su mirada. Por primera vez, su voz no tembló. Quizás. Pero no vas a destruir a mi familia. La mano de Richard se crispó a un lado, como si quisiera golpear, pero demasiados ojos lo observaban. Se giró bruscamente, con sus abogados detrás de él. Cuando la sesión reanudó, Marcus se inclinó hacia Daniele y le susurró. Lo tenemos acorralado. Un día más como este, y la jueza no tendrá más remedio que fallar a nuestro favor. Daniele exhaló temblorosa, con lágrimas picándole en los ojos. Durante meses se había sentido impotente. Ahora, por primera vez, sentía que el suelo se movía bajo los pies de Richard. El último día en la corte amaneció bajo un cielo pesado. La lluvia resbalaba por las ventanas del tribunal mientras Daniele entraba, aferrada al brazo de Marcus en busca de fuerza. ¿No había dormido? ¿Cómo podría? Todo lo que ella y Mía habían sostenido durante esos meses se reducía a esto. Richard ya estaba adentro, sentado rígido en su silla, con la mandíbula tan apretada que los músculos de su rostro temblaban. Sus abogados le susurraban con urgencia, deslizándole papeles sobre la mesa, pero él apenas asentía. Parecía más viejo de repente, con el brillo gastado, la confianza resquebrajada. La jueza entró, y la sala se silenció de inmediato. Comenzó revisando las pruebas, los cortes de servicios, las notificaciones, el testimonio de Emily y la grabación incriminatoria de las amenazas de Richard. Señor Whitmore, dijo la jueza con firmeza, su riqueza e influencia no lo eximen de la ley. Este tribunal determina que sus acciones hacia la señora Harris no solo fueron coercitivas, sino maliciosas en su intención. Usted intentó desalojarla de manera ilegal, usando acoso e intimidación. Un murmullo recorrió la sala. El corazón de Daniele golpeaba mientras la jueza continuaba. Por lo tanto, el desalojo queda denegado.
Además, este tribunal ordena una medida cautelar contra todo acoso futuro. Cualquier intento adicional de interferir con la señora Harris y su hija resultará en cargos penales. Las rodillas de Daniele casi cedieron. Marcus puso una mano firme sobre su hombro, con los ojos brillando de un triunfo silencioso. Richard se levantó de golpe, la voz cortante. Esto es absurdo. Yo construí esta ciudad, yo pago la mitad de lo que la mantiene en pie. Usted no puede. La jueza golpeó con el mazo. Siéntese, señor Whitmore. Esta es mi sala, no su sala de juntas. Un murmullo de asombro llenó la sala. Daniele lo miró, y por primera vez, ya no lo vio como el hombre intocable que había atormentado su vida, sino como un matón desesperado despojado de su poder. Afuera del tribunal, las cámaras destellaban. Los reporteros la rodearon, lanzándole preguntas: ¿cómo se siente al ganar contra Richard Whitmore? ¿Qué sigue para usted? Ella sostuvo a Mia cerca, protegiéndola del frenesí. Se siente como libertad, dijo Daniele con voz suave, firme pero emocionada. No solo para mí, sino para cualquiera que piense que es demasiado pequeño para enfrentarse a gente como él. Marcus la guió a través de la multitud, con orgullo brillando en sus ojos. Semanas después, el vecindario se sentía distinto. La gente detenía a Daniele en la calle para felicitarla. Algunos susurraban gracias, admitiendo que ellos también habían temido el alcance de Richard. Su casa seguía siendo vieja, el techo seguía goteando, pero era suya. Verdaderamente suya. Y por las noches, cuando Mia dormía tranquila en su cama sin miedo a la oscuridad o al agua cortada, Daniele sentía una paz que no había conocido en meses. Comenzó a colaborar como voluntaria en un grupo de defensa de inquilinos, compartiendo su historia para ayudar a otros. Ya no solo sobrevivía. Ahora luchaba, por ella misma, por Mia, por toda la gente como ella que había sido convencida de que no tenía poder. Una tarde, mientras Daniele llevaba a Mia de regreso de la escuela, pasaron frente al edificio Whitmore en el centro. El letrero que antes relucía había sido vandalizado, grafiti cubriendo las letras doradas. El nombre de Richard ya no inspiraba respeto, inspiraba vergüenza. Mia miró a su madre, con los ojos brillantes. «Mamá, ¿eso significa que el hombre malo ya no puede molestarnos?» Daniele le sonrió, apartándole un rizo de la cara. «Así es, cariño. Ya no puede tocarnos». Mia sonrió y echó a correr, sus tenis nuevos destellando bajo el sol. Daniele la observó, con el corazón henchido. Habían sobrevivido a la tormenta. Y esta vez, el futuro era suyo para escribirlo.